Onda Capital, la radio digital de Sevilla. ondacapital.es. Bienvenida a El Club de las Locas, el programa de radio donde el arte, el humor y la sensualidad se encuentran para celebrar a las mujeres que viven, sienten y crean sin filtros. De la mano de Lorena y Conchi, exploramos el universo del burlesque, la creatividad y el cuerpo como herramienta de empoderamiento y bienestar. Cada lunes a las 12 del mediodía, entre música, risas y reflexiones, abrimos un espacio donde curar desde lo lúdico y brillar sin pedir permiso. El Club de las Locas, donde el arte cura, el humor libera y el cuerpo se celebra. Buenas tardes, un lunes más. Aquí estamos en la recta final de este curso que ya casi se acaba. No te mates, por ahí, por favor, Isabel. si damos un micrófono. El micro casi muere, pero no ha muerto. No os preocupéis. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar de algo de lo que no habíamos hablado nunca, ¿vale? Que tengo el micro muy lejos. Vamos a hablar de libros. Wow. Vamos a hablar Tú. ¿Y qué tiene que ver los libros con lo que hacen esta gente? Exacto. ¿Qué tendrá que ver esto? Pues tiene que ver. Es algo de lo que no habíamos hablado Poco. hasta ahora. Bueno, en verdad yo creo que sí. Siempre Sí, algún librito hemos nombrado. Algún librito siempre cae, pero bueno. Lo importante es que el burlesque también existe fuera del escenario y en nuestro caso además bastante más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se nos ha ido un poquito la olla. Una mijita nada más. Gracias a nuestra queridísima colaboradora de las ideas peregrinas. Que hoy pobrecilla, por ahí la escuchan, que está un poco malita. Ay. Pero un grupito de alumnas, junto con nosotras, se han embarcado en un proyectazo impresionante. Y es que, señores, que vamos a escribir un libro. Bueno, ya está escrito. Bueno, es verdad, vamos a publicarlo. Escrito está, pero es que estamos todavía ahí en ello. Estábamos hablando justo antes de empezar el programa de cómo surgió la idea, de quién fue la semilla. Y como tantas ideas en Burlesque Sevilla, obviamente fue idea de Virginia. Ya vamos a decir que fue idea de Virginia. que es una mujer que ya sabéis que es muy poco inquieta, muy tranquila, está todo el día en su casa sin hacer nada. Pero hay veces que se le ocurre hacer estas cosas. Y sí, llevamos gran parte de este curso organizando, escribiendo, editando este libro de relatos inspirados en el burlesque, cada uno con su visión, distintas voces, distintas miradas, distintas mujeres, todas alumnas de Burlesque Sevilla, y sobre todo distintas formas de entender lo que es la experiencia burlesque. Claro. Este libro, bueno, pues como hemos dicho, escrito está, es cierto. Estamos terminando de editarlo, de ponerle sus dibujitos preciosos que están haciendo algunas compañeras, que ahora hablarán de ello. Y saldrá a la luz después de verano. Y haremos una presentación y os contaremos todo sobre cómo podéis conseguir el libro, venid a la presentación si queréis y todo. Claro, como siempre, atentas a nuestras redes sociales, que ahí lo anunciamos todo en el momento en el que está disponible, pero sí, septiembre, octubre yo creo que será el momento de nuestra presentación oficial y en el que podréis ver este libro, obviamente adquirirlo por un módico precio y disfrutar de esta otra faceta de nuestra escuela que también es muy interesante. Han salido cosas muy, muy, muy chulas. Y claro, para hablar de este proyecto tenemos a parte de sus protagonistas, ¿vale? Las escritoras y dibujantas. Exacto, ¿vale? Hoy tenemos con nosotras a Isabel y a Yolanda. Buenas. Que, bueno, Isabel ya estuvo con nosotras en Navidad, fue, ¿no? Navidad, por ahí. Sí. Y ellas pues han escrito, han ilustrado parte del libro también. Y bueno, tengo que decir que tanto Virginia como Conchi también tienen relatos en
en nuestro libro. Yo no. Lorena no tiene relato, Me he pero lo va a librado. prologar. Me he librado. Bueno, a lo mejor me da tiempo de aquí a septiembre hacer algo. Nunca se sabe. Pero bueno, entonces lo que queríamos hoy sobre todo es hablar un poquito de este libro, de este proyecto. Y para empezar, buenas, Virginia, yo no sé si está saliendo o no, que me acerque más, que no se me oye, no lo sé. Vale. Bueno, Virginia está en las, como vos en la sombra, en la altura, pero está también. Bueno, hemos hablado un poquito ya de esto, ¿no? De cómo llegó esta propuesta para escribir el libro. No sé si alguna quiere contar cómo fue. Pues, bueno, el caso que no nos acordamos muy bien exactamente, porque Que hacemos tantas cosas. hacía tiempo que nos propuso en concreto esta iniciativa y, bueno, iba a ser una pata más de la escuela de burlesque, ¿no? Uh-huh. Hay cante, baile, representación, teatro, escenificación y, bueno, faltaba la parte de escritura, que como buena actividad, pues también supone crear desde cero algo. Exacto. Y la consigna fue también la misma, ¿no? O sea, podemos crear lo que queramos. Desde la escuela se nos dio libertad absoluta, tanto en temática como en género, siempre y cuando estuviera relacionado con el burlesque, evidentemente. No vamos a hablar de... Y bueno, pues yo creo que se puso en contacto, ¿no?, con cada una de nosotras. Y además creo que fue por privado, ¿no? Y bueno, yo cuando me lo... Yo particularmente, que amo escribir, yo escribo desde que era pequeña, no me lo podía creer, porque era algo que no se me había ocurrido a mí tampoco, que se pudiera escribir un libro. Y jamás se me había ocurrido escribir nada sobre el burlesque. Entonces, cuando Virginia me propuso eso, me preguntó, ¿estarás dispuesta a escribir algo sobre...? Bueno, yo dije, por supuesto, o sea, me fascina, me Claro que fascina, sí, te digo que sí desde el principio, vamos. Sí. Y bueno, me encantó y ha sido un proceso precioso, porque no solamente ha sido interesante crear tu propia historia, ¿no?, en mi caso un relato, sino que ha sido fascinante ver el proceso de las demás, el proceso creativo de las demás. Y además, bueno, la calidad de cada una de las aportaciones literarias ha sido brutal. O sea, ya ha sido como... Ya era como un poco de, bueno, es que esto es muy bueno, es que lo que ha subido mi compañera es buenísimo y lo que ha dibujado mi compañera es más bueno todavía. Exacto. Y era un poco como una presión ahí de decir, pues a ver, ahora yo también tengo que estar a la altura, ¿no? Pero ha sido realmente muy enriquecedor y yo creo que bueno, ya lo veréis, todas y todos, que el resultado es realmente increíble, o sea, muy, muy interesante. Es verdad que yo creo que me está viniendo así un poco a la mente cómo surgió esto, porque el año pasado tuvimos un club de lectura, nosotros en verano. Exacto. Sí, yo tenemos el grupo de Telegram, que siempre está activo en el curso, pero en verano más, porque cortamos las clases presenciales, nos vamos de vacaciones y bueno, seguimos en contacto online y hicimos un club de lectura de algunos libros de burlesque, bueno, entre ellos de G-String Murders, de los crímenes del burlesque, que está traducido, creo que se editó el año pasado, si no recuerdo mal, en español, después de 800 años, porque este fue un libro escrito por nuestra queridísima Gypsy Rose Lee. Y una de las conclusiones que fue después de leer el libro de este club de lectura fue que, bueno, la traducción era un poco, bueno, de aquella manera, digamos que fue una de las cosas que se habló, ¿no? Y claro, es que una de las cosas que es un hecho es que la gran mayoría, por no decir todos o casi todos, los libros de burlesque están en inglés. En inglés, claro. Y si no lees en inglés, te pierdes mucho. Entre otras, Leslie Zemeckis, que es una autora estadounidense, tiene varios libros de burlesque buenísimos, no traducidos al español, y que merece muchísimo la pena y que en inglés pues lo tienes que leer, ¿no? Entonces yo creo que creo recordar que a mí os estaba escuchando y me estaba viniendo que era algo así, que por ahí dijimos, bueno, pues vamos a hacer nuestro propio libro de burlesque, ¿no? Ya que nos hacemos todos los vestuarios, las coreos, pues venga. Yo no sé si eso fue así. Igual me lo estoy inventando, ¿eh? No lo sé, es muy posible, pero yo no lo recuerdo. Yo lo que recuerdo es que yo de repente me vi metida en un grupo de WhatsApp que se llamaba Libro de Burlesque. Y yo pregunté
a alguien en privado, no sé si a Lorena o a Virginia, porque sabía que de alguna de las dos cabezas había salido esto. ¿Me podéis explicar qué es esto, por favor? Que no es por no hacerlo, que yo lo hago. Claro, que yo me doy Lo que a toca todo. hacer. Yo me doy a todo, yo digo que sí a todo, pero ¿me podéis explicar qué es esto, por favor? Sí que es verdad que además la elección fue un poco aleatoria. Quiero decir que pensamos más o menos en las que ya sabíamos que tenían inquietudes literarias, que sabíamos que habían hecho algo, qué tal. Y no ha sido un proyecto abierto a la escuela, porque esto es un poco demo, en realidad, ¿no? Es un poco de probar, a ver, tal. Pensamos en las que eso nos quedarían que sí, del tirón. Las locas del coño. Y ahí, YouTube, las locas del pip. Y bueno, yo creo que es algo que no voy a decir que esto se vaya a incorporar a la escuela todos los años, porque vamos Hombre, a petar. saca un libro todos los años, vamos a relajarnos. pero gestáltico, que niega todo lo anterior. Bueno, es una puerta abierta ahí, ¿no? Es una puerta abierta ahí y es interesante. Me parece que el libro nuestro tiene algo muy importante y creo que fue una de las motivaciones que nos llevó a realizarlo. Y es que es verdad que el libro de Gypsy no nos Representaba. No gustó demasiado, no nos flipó mucho. a ninguna, teniendo en cuenta que es del año 41, también era de esperar, ¿no? Por la forma de escribir, por Claro. la forma de plantear el relato, incluso por la propia historia que contaba. Pero lo importante era que, aunque hay pocos libros de ficción que hacen referencia al burlesque, pero ninguno, salvo este, está escrito por burlesqueras. Es verdad. Entonces, ¿por qué desaprovechar un potencial creativo que en la escuela tenemos mucho? Y no convertirnos en pioneras de contar nuestras propias historias, porque nadie mejor que nosotras sabe lo que es un camerino, lo que es Exacto. preparar un acorio, lo que es salir a un escenario, de primera mano. Y además ser la protagonista de esta creación es muy burlesquero, precisamente, ¿no? Tenemos las riendas de nuestras producciones, tenemos las riendas de nuestras coreografías, de nuestros shows, y tenemos las riendas de lo que se dice de nosotras, ¿no? Por primera vez. Porque esto es interesante también. Hay literatura, bueno, pues sí, de burlesque en inglés, en español, lo que sea, pero escrita por burlesqueras. Que sepamos, bueno, hay algún libro en inglés, hay que decirlo, pero bueno, en español no. Pero bueno, vamos a seguir un poco hablando con nuestras invitadas, que nosotras hablamos todos los días mucho, sobre todo yo. A mí hay una pregunta que me interesa mucho haceros, que es ¿qué descubristeis vosotras de vosotras mismas durante este proceso? Porque ha dicho Isabel, ¿no? que ha sido retador, incluso ver los trabajos de las compañeras que yo le iban entregando, ponerse a prueba, aunque pues algunas ya escribíais desde siempre y tal, pero bueno, al final el proceso de la escritura, de elaborar un relato, de saber, de pensar qué queremos decir o qué queremos mostrar, tiene ahí su cosita, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos, Yolanda, que me están pirando. Sí. Sí, bueno, lo que aprendimos de nosotras mismas. Primero lo que pensé un poco como Conchi, tengo que aprender a decir que no porque me veo metida en unos embolados y digo, ¿qué hago yo aquí? Eso nos pasa a todas. Pero luego, una cosa que he aprendido es, a ver, ¿cómo lo explicaría? Que soy capaz de hacer cosas que nunca me había planteado. Ujú. Porque, por ejemplo, yo una de las cosas por las que acepté este proyecto era sobre todo para el tema de la ilustración, porque yo me dedico a temas de ilustraciones, de artes plásticas, más que de escritura. Escritura nunca había escrito nada. Si acaso algo súper jovencita cuando estaba en la escuela de arte y muy poco. Y claro, hacía años que no escribía nada y tal, y me metí un poco ahí, digo, a ver, ¿cómo afronto yo esto? ¿Cómo me invento un relato? Sabía lo que quería escribir, pero no sabía muy bien cómo expresarlo. Bueno, fue un poco locura. De hecho, de todos los relatos, creo que fui la última en subir el mío a la plataforma, porque había un momento en el que me bloqueé, no sabía cómo hacerlo. Y nada, pero luego cuando lo conseguí, la verdad es que dije,
pues mira, parece que no se me da tan mal esto. Y Perfecto. me gustó mucho eso, ¿no? El darme cuenta de que tengo una capacidad expresiva mucho mayor de la que yo creía que tenía. Y la verdad que fue bastante chulo. Sí, es muy interesante porque además Yolanda es una de nuestras ilustradoras. Escucharemos, hay dos compañeras que no han podido estar en directo, pero escucharemos su testimonio. Y bueno, y Yolanda es una de nuestras ilustradoras y también tiene un relato. La otra ilustradora es Jordana, de la que escucharemos en breve. Que por cierto, mira, podría ser un momento interesante para escuchar, por ejemplo, uno de nuestros audios testimonios. Pues muy bien. Que es el audio de Nati, Nati. que nos va a hablar un poquito, pues, está guay porque los audios como que resumen mucho el proceso y todas las preguntas que vamos a ir haciendo por aquí. Así que cuando Curro quiera, vamos a escuchar a Nati. Hola, mi relato se llama Luz de Luna y en primer lugar pues quería poner en valor pues a las personas que se dedican a la escritura, porque para mí ha supuesto un esfuerzo titánico. De verdad que sí es cierto que tenía claro de lo que quería hablar, y aunque me habían dicho que para escribir solo es necesario tener cosas que contar, pues poner en pie y expresarlo para que quede bien pues es otra cosa. Pues en este caso, fuera de lo que es escribir el típico diario de adolescente y los trabajos de clase, pues mi experiencia en esto era cero. Entonces creo que también me costó tanto por mi nivel de autoexigencia y de controlarlo todo, y por eso también agradezco que me arrojarais el guante, porque para mí ha sido un reto personal y he podido salir de mi zona de confort, que eso siempre es estimulante, y sobre todo si se llega a determinada edad. Estas cosas siempre pues son estimulantes. Pues antes de empezar, y por organizar un poco mi cabeza, decidí dividirlo en la estructura clásica de presentación de personajes, desarrollo de la historia y desenlace. Quería usar una historia un poco costumbrista, usar el sentido del humor sobre todo, y no sé si me ha quedado ahí algo parecido a una comedia dramática o algo así. He querido jugar sobre todo con el recurso de las dos protagonistas totalmente diferentes, una mucho más controlada, más sensata, y otra más excesiva, más irreverente. Entonces supongo que me parezco más a la primera, y que la segunda sería como mi alter ego burlesque, al que aspiro a parecerme más cada día. Con esta historia pues he querido expresar pues temas como la sororidad femenina, los prejuicios, los clichés, el enriquecimiento personal que trae relacionarte con mujeres diferentes, de diferentes edades, de diferentes orígenes, la libertad para hacer lo que uno quiere en la vida, y todos los valores que en definitiva pues para mí supone el burlesque, lo que me ha aportado a mí personalmente. También la importancia de la familia elegida, de crear una red de apoyo, cosas en las que una piensa sobre todo cuando te vas haciendo mayor y vas perdiendo a los padres. En el relato pues hay referencia a mujeres poderosas, a mujeres adelantadas a su tiempo. Pues, por ejemplo, Lala Flores, Rafaela Carrà. He buscado inspiración también en la película Thelma y Luis, por ejemplo. Pero sobre todo la inspiración me ha venido de referentes personales. Mi madre sobre todo, mis amigas, mis familiares y sobre todo pues eso, mis compañeras de burlesque, que también han sido la inspiración principal. Nuestra compañera Nati, que le mandamos un saludo. Un besazo grande. Nos estará escuchando, hola mamá. Que resumía muy bien pues esa experiencia, ¿no? Y esto que ha supuesto para ella escribir, que no es nada sencillo, ¿no? Que muchas veces el trabajo creativo se toma un poco a la ligera, ¿no? Pero tiene un curro importante y además muy guay lo que cuenta, ¿no? Porque han puesto mucho de ella misma, Sí. ¿no? Es como un relato muy, muy personal. Y me gusta esa cosa de
yo soy una de las protagonistas y la otra es mi alter ego burlesque, pero a la ahí que voy. me quiero parecer. Ahí voy Exacto. caminando hacia el otro, ¿no? sí, Y ahí exacto. está muy guay porque, bueno, al final es como el proceso que hacemos también en clase, ¿no? Sí. Intentar explorar esas otras facetas nuestras que dejamos escondidas o que no miramos o que no sabemos que tenemos, ¿verdad? Como ella lo Exacto. plasma en el relato, ¿no? Y al final ella es las dos en realidad. Ujú, ujú. Total. Es muy, muy interesante. Yo espero que os estén dando tantas ganas. Bueno, nosotras que ya los hemos leído. Sí. iba a decir tantas ganas como nosotras. Bueno, Lorena. Vamos a ver. Pero de verdad que hay ahí un montón de cositas muy, muy interesantes, ¿no? A mí me gusta mucho del libro la cosa de cómo de distintos Son todos, sí. son todos los relatos que se han escrito, ¿no? Yo creo que ninguno se parece entre sí. No, ninguno. Y eso también está muy guay para el lector, creo que puede ser muy interesante, porque no te vas a aburrir, es decir, siempre vas a encontrar algo diferente, ¿no? Una manera distinta de contarlo, un estilo distinto, una temática diferente, ¿no? Es como va a ser algo muy interesante, yo creo. Claro, porque al final son formas distintas de entender lo que es la experiencia burlesque, que como ya sabemos es una experiencia muy amplia y en la que caben muchísimas cosas, ¿no? Entonces, cada una en su perspectiva, en su voz distinta, muestra cosas distintas y obviamente, bueno, tenemos hasta un cómic, que ahora escucharemos a Jordana también en audio que nos hablará, pero que también tenemos hasta un cómic, o sea, que es súper. Y, bueno, esto ya lo veréis cuando vengáis a la presentación, va a ser un libro muy personalizado, Sí. vamos a decirlo así, Sí, vamos a sí. decir. Librito joya. Es un librito Eso es, joya, es un librito para joya. tener ahí haciendo historia. La primera edición. Bueno, claro. Sí, bueno, Ah, sí, es sí, personalizada. llegamos a la y tal, a lo mejor ya no tanto. El que la quiere personalizada, que lo compre ya. Buen apunte, buen apunte. Sí, sí, a ver si vamos hasta aquí, nos vamos a forrar nosotras ahora Hombre. vendiendo libros. Aceptamos precompras. Sí, si queréis hacer una pre-reserva de este La libro, poneros en preventa, contacto la con preventa nosotros. está abierta. Como queda poquito para hacer la pausa, yo escucharía directamente a Jordana, Sí, que nos hable un poquito muy de su experiencia también, así que cuando quieras, Curro. Hola, os voy a hablar un poquito sobre mi experiencia personal, ese libro maravilloso que nos traemos las chicas y yo entre manos. Bueno, primero decir que es un proyecto que en cuanto me lo propuso Lorena, yo dije que sí, con los ojos cerrados, y me embarqué sin dudarlo porque, yo qué sé, me apeteció un montón y está hecho con muchísima ilusión. También de lo primero que se me pasó por la cabeza era que quería hacer un cómic y bueno, es lo que he terminado haciendo, un cómic cortito, pero un cómic al fin y al cabo. Bueno, ¿por qué un cómic? Pues porque es de las cosas que más me gustan a mí. Y no sé, es una asignatura pendiente personal mía, esto de hacer un cómic, terminar el cómic, importante, y verlo publicado de alguna manera. Este libro me ha brindado la oportunidad de cumplir este sueño que yo creo que tengo desde chiquitita. Y bueno, en cuanto al cómic en sí, pues como ya he dicho, es cortito y consiste en 3 historias breves. Estas historias tienen como protagonistas a 2 chicas burlesqueras, que son Lazy Glamour y Poppy Princess. Y bueno, a través de él he querido tocar varios temitas, pero yo creo que el principal y el que marca todo el tono es el burlesque como disfrute. Le he querido dar un toque así ligerito, muy de locura, como muy de caricatura, de cartoon, porque creo que además casa muy bien con los dos mundos, ¿no? Que son tanto el mundo del cómic como el mundo del burlesque. Y como decía, básicamente quería expresar la idea de eso, del disfrute y del gozo de las participantes, bueno, de las practicantes del burlesque, que de los espectadores o cualquier otra persona. Y lo quería expresar a través de estos 2 personajes, de estas 2 burlesqueras que lo viven muy intensamente este mundo, ¿no? Llevan el burlesque en su ADN, digamos, en su día a día y yo creo que su característica principal es que se lo pasan muy bien, que son ellas mismas y que les importa 3 pepinos lo que opinen los demás, lo cual pues es un espíritu muy burlesquero. Pues ahí está Jordana. Pues eso es. Esta es una de las sorpresas de nuestro libro, este cómic
Que está súper chulo, ¿eh? A mí me encanta. Casi nos acercamos, tenemos un par de minutitos para la pausa, pero así muy brevemente, ¿qué le diríais a alguien que está pensando en comprar este libro? La pregunta típica de programa de radio. O que está diciendo, bueno, pero esto... Bueno, yo le diría que siempre se dice que literatura ya está todo escrito, que la gente se repite en temas, en argumentos, en todo esto. Pues le diría a cualquiera que nos está escuchando que si lee este libro se va a dar cuenta de que no es así. Se va a sorprender. Se va a sorprender. Los argumentos, la temática, la forma de escribir, la forma de contar estas historias. No es habitual. No hay muchos libros que traten de este tema y sobre todo aquí en España, en Sevilla, con nuestra cultura, escrito por andaluzas. Pues de alguna manera es un libro diferente y yo animo a todo el mundo a que se atreva a leerlo, se adentre en este mundo. Y sobre todo que no se va a aburrir. Exacto. Se va a sorprender y no se va a aburrir. Yo creo que son argumentos más que suficientes para comprarlo. Pues como decimos, está pendiente a las redes sociales, a nuestra web. Y muchas gracias a nuestras invitadas por acompañarnos. Gracias a Nati y a Jordana también por colaborar con audio. Y vamos a la pausa y seguimos después de la pausa hablando de libros y de burlesque. Y de verano. Y de verano. Onda Capital 95.1 FM. Si tienes un negocio, anúnciate en Onda Capital. Anuncios en radio, entrevistas, reportajes audiovisuales. Además, ahora también llegamos a miles de personas a través de nuestros directos audiovisuales en YouTube. Más de 427.000 personas nos sigue durante la Semana Santa y decenas de miles de personas los ven cada mes en directo en nuestras retransmisiones cofrades. Aprovecha ahora e impulsa tu negocio. Nos adaptamos a tu presupuesto. Llámanos al 601 16 55 59, 601 16 55 59 o mándanos un email a hola@ondacapital.es. Sentiremos tu marca como si fuera nuestra. El programa de desarrollo gerencial dirigido por martinarevalocoach.com te recomienda que, si eres autónomo, empresario o gerente en estos tiempos tan cambiantes, recuerda que la formación es fundamental para dominar y controlar tu empresa. La inteligencia emocional, la asertividad y la oratoria forman parte de los pilares de la gerencia actual. Recomendación patrocinada por martinarevalocoach.com. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando. With the Punisher.
Capital, la radio que puedes escuchar y ver en directo. ondacapital.es. Bueno, y aquí seguimos después de la pausa hablando de libros y literatura, y como ya estamos entrando en el veranito, que ya se va notando bastante. Dios, y eso que hoy aquí no estamos muy mal, porque vaya calor. Bueno, lo que nos queda. Pues queríamos aprovechar precisamente el programa para recomendar algunos libros para leer en verano. Ajá, sí. Como hemos dicho antes, nosotros tenemos nuestro grupo online de Telegram, que está abierto a todo el mundo, sea de Sevilla o no, sea alumna o no. Y una de las secciones de nuestro grupo de Telegram es el Club de Lectura. Y hay 3 libros que hemos traído hoy, que serán los 3 libros que vamos a leer este verano. En julio, en agosto y en septiembre, ¿vale? Nuestro club de lectura, 3 libros. Y bueno, vamos a empezar por el primero, ¿no? ¿Para qué hacéis más? Virginia va Señora a presentar Virginia. el primero que vamos a recomendar. yo presento. Los tenemos aquí, los libros también. Tenemos podemos aquí, yo enseñar. no estoy en pantalla, pero No te está en pantalla. Mira, yo te lo enseño. dejo para que Lo tú enseñamos. lo muestres, muestre la portada. Chan, chan, chan. Yo, como siempre, traigo ficción. Muy malo. Entonces, esto es una novela, ¿queréis? Bueno. ¿Queréis verla? Ahí, la Echarle paso. un vistacillo ahí. Es una novelita. Vamos, una novelita. O sea, es una novela normal, no es una novela cortita, no es una novela, ¿vale? Y está editada en España por primera vez y en español en 2024, aunque en realidad es del año 91, ¿vale? Es la última obra de su autora, de Angela Carter, que murió en el 92 prematuramente, era joven, tenía 50 y algo, y es una escritora británica reconocida, y a mí me gustó mucho, porque dentro de los libros de burlesque y de ficción, el que más me ha interesado de los últimos que he leído ha sido precisamente este, porque es muy divertido. Es muy, muy divertido. Se llama Niñas Sabias, y en la portada se ve que hay 2 chicas con unas máscaras tapándole la cara, 2 chicas que son idénticas y que se diferencian por muy poquitos elementos, que van vestidas como de Charleston, porque claro, está ambientado, toda la acción está ambientada en una época, en aquella época, y son 2 hermanas gemelas, a las que le dan una formación desde pequeña musical, y esa formación, pues como a todos los niños que vengan a tocar el piano, aprenden no sé cuándo, ¿no? Sobre todo las chicas, pero bueno, ellas derivaron por el vodevil y por las variedades, entonces se hicieron artistas desde muy pequeñas, actuando siempre juntas. Y me gustó mucho también no solamente el realismo con el que trata todo ese mundo en aquella fecha, sino la estructura del propio libro, porque el libro no empieza en esa fecha, sino que empieza mucho más avanzado, el día del cumpleaños de su padre. Ellas tienen un padre que nunca las ha reconocido, nunca. Vaya. Ha sido un tío suyo, un hermano del padre, el que las adopta y se hace cargo de ellas, gente de mucho dinero, vaya. Entonces, el padre en su 100 cumpleaños las invita al cumpleaños, pero claro, ellas tienen 75 años. Claro. ¿Vale? Entonces, toda la peripecia que sucede a partir de ese cumpleaños se retrotrae y sirve de excusa para ir hacia los comienzos, para explicar por qué no lo reconoce, quién es este señor. Y la estructura me gusta porque va siempre atrás, adelante, atrás del atrás, al adelante del primer atrás, y es una estructura temporal bastante interesante y también narrativa, porque tiene varias voces narrativas, no es un narrador omnisciente, externo, sin más, sino que va jugando con las propias protagonistas, cómo van enfocando, ¿no? las perspectivas. Y es súper burlesquero, porque claro,
están metidas en ese mundo, aparecen los camerinos, aparecen las actuaciones, aparecen los amantes, como podéis imaginar, sin ser dos mujeres excesivamente libertinas ni espectacularmente lascivas, pero sí se intercambian y sí suplen una a la otra en cuanto pueden. Bueno. Y a mí la verdad es que me resultó muy, muy agradable, del típico humor negro británico, que eso, ya solamente eso merece muchísimo la pena. Y como lectura de verano me parece estupenda, porque además son 300 y pico, 350 páginas, no llega, es bastante asequible. No llega, es muy asequible. Y lo malo es que no es una edición de bolsillo, que pesa un poquito. Pesa un poquito. Las ediciones de bolsillo para el verano son maravillosas. Para el bolso de la playa no pasa nada. Pero bueno, como lectura de verano yo creo que aproxima bastante y a lo que es nuestro entorno, nuestro mundo, y además con el aliciente de que es buena literatura. Con este libro vamos a empezar nuestro club de lectura en julio. Y creo que es la mejor forma, ¿no?, de empezar ahí a abrir un poquito el apetito con las niñas sabias. Yo tengo que decir que no lo he leído todavía, pero me lo leeré porque tengo muchas ganas de cogerlo. Y bueno, ahí queda la recomendación de Virginia. Chan, 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 chan. Tenemos que haber creado música para esta sección. Banda sonora. ¿Qué nos recomienda Conchi? No sé si alguna de las invitadas de hoy ha leído el libro este. De Niñas Sabias, ¿no? Estamos todas vírgenes con este libro, menos Virginia. Así que, bueno, ya lo leeremos en verano. Hombre, claro, de eso se trata. También tiene que haber alguna sorpresa. Claro que sí. Vale. Cuéntanos. Pues, no sé enseñamos el libro si tú estás en pantalla. Sí. El libro del que vamos a hablar ahora es el libro Vulva, de Mitu Sanyal. Esto no es una novelita ligera, hay que decirlo. No es que sea complicado de leer y todo el mundo lo puede leer, pero sí es verdad que no es una cosa ligerita, novela ni nada. Esto es más bien un ensayo, pero es muy interesante porque habla sobre sexualidad femenina, sobre autoestima, deseo, y hace un recorrido histórico de cómo el sexo y la sexualidad femenina han sido a lo largo de la historia totalmente silenciados, ocultados, invisibles, ¿no? Y cómo eso al final marca cómo las mujeres nos hemos percibido, nos percibimos, vivimos, nos mostramos o no nos mostramos, y cómo eso al final pues ha llegado hasta nuestros días, aunque parezca mentira, ¿verdad? Y además es muy interesante, y esto no solo se relaciona con el tema del burlesque, porque sea un tema importante como es la sexualidad femenina, ¿no? Y cómo las mujeres nos hemos relacionado con nuestro propio cuerpo a lo largo de la historia, sino porque es que además se nombra el burlesque, se nombra el striptease, se nombran diferentes tipos de arte, ¿no? De expresión artística femenina. Y cómo Mitu Sanyal también hace un recorrido de cómo este tipo de expresiones artísticas, la danza oriental creo que también la tocaba, la danza del velo, en fin, una serie de danzas y de expresiones artísticas, sino que cómo ha ido cambiando desde que en según qué época, en según qué cultura, en según qué país se ha tenido como la visión masculina de esto es para mí, ¿no? Para que yo lo vea, para que yo tal, entonces tiene que amoldarse a mí, y cómo eso ha ido evolucionando, o de repente en diversas culturas no era así, sino que es una apropiación de la mujer de su propio cuerpo, ¿no? Reapropiación. Exacto. Y una manera de soltarse, ser dueñas de sí, hacer con su cuerpo lo que quieren, y una forma de reivindicar el espacio, ¿no? Y ocupar el espacio desde su propio cuerpo, ¿no? Y entonces es muy interesante, porque realmente nos parece que esto es algo de la prehistoria, y no es cierto. Al final, en la vida que llevamos y en cómo nos percibimos y en cómo la sociedad trata a las mujeres, tiene mucho que ver esto, ¿no? Porque al final
no es solo que hable de los genitales femeninos, ¿no? Porque se llama vulva, entonces a todo el mundo se nos viene a la cabeza esto va a ser ¿cómo es el libro de No, obviamente no. El libro del puy. Claro, pero es muy interesante ver cómo de repente había culturas mucho más antiguas, ¿no? En la que lo femenino, el genital femenino, la fertilidad era como importante, ¿no? Las diosas, toda esta historia, y cómo eso se ha ido perdiendo, sobre todo en la cultura occidental, cómo eso se ha ido perdiendo, tapando, y se ha convertido al final en algo que hay que esconder, algo que es avergonzante, algo que es un tabú. Bueno, tanto es así que esto ya lo añado yo. No se conocía cómo era la estructura genital femenina realmente hasta hace, y voy a decir literalmente, 2 días. Sí, literal. Hace como 2, 3 semanas o un mes como mucho, Salió, que se ha podido hacer la anatomía real del clítoris femenino, ¿no? Y es la primera vez que se hace, ¿no? Y sin embargo la estructura genital masculina se conoce cómo es desde yo no sé ni cuándo, claro. ¿no? Entonces como a esto realmente nos toca mucho más de lo que nos creemos, ¿no? Sí, yo creo que es un libro fundamental. Aparte de, bueno, es un ensayo, pero no penséis que es algo tedioso de leer. Es súper interesante. Yo recuerdo leerlo, que de hecho lo volveré a leer este verano también, porque es un libro de relectura y de tomar apuntes y de subrayar. Yo la verdad es que este no lo tengo subrayado precisamente, pero de coger apuntes, porque te da muchos datos, muy interesantes todo, y en cierta manera también te engancha, ¿no? Aunque estamos más acostumbradas a que nos enganche la literatura de ficción, las novelas y tal, pero a mí personalmente ha sido uno de los libros que más me ha gustado. Sí, te deja como pensando un poco. Exacto. Y te sorprende, leerlo, ¿no? Y dices tú, ostras, es verdad, es verdad. Habla además de ciertos episodios en el burlesque, ¿no? Como la época en la que fue perseguido en Estados Unidos y es muy interesante. Así que ahí tenemos Vulva, la revelación del sexo invisible como subtítulo. Dime, Isabel, ¿qué quieres decir? ¿De qué año es? La primera edición es de 2009, si yo no me equivoco, me parece. Y bueno, ha habido ediciones después, obviamente. Sí, ¿ves? 2009, la primera edición original. Pero después ha habido ediciones hasta hace poco. Este sí es libro de bolsillo, así que nos va a pesar en el bolso. Y genial. Y ahí estamos. Bueno, y yo voy a recomendar la tercera pata de esta club de lectura. Un libro del que ya hemos hablado varias veces aquí en el programa, porque es uno de los fundamentales, Cabaret Iberia, de Alfonso Domingo. Creo recordar que con la señorita Siller hablamos de Alfonso porque creo que ya hacía alguna colaboración con él, si no recuerdo mal. Entre tantas que hace mi querida Amparo. También hablamos, bueno, en otros programas hemos hablado, en varios. Recuerdo que hubo un programa en el que no nos acordábamos del nombre. Y yo no estaba, y yo empecé a escribir, empecé a escribir en el WhatsApp, Alfonso Domingo, Alfonso Domingo. Es verdad. Sí, por eso me acuerdo. No pude venir, que no sé si estaba mala, no me acuerdo. Pero recuerdo que yo estaba escuchando y estaba en el WhatsApp, Alfonso Domingo. Es verdad. Sí, exacto, por eso me acuerdo. Y bueno, este es uno de los libros fundamentales para nosotras como burlescas españolas. Porque siempre decimos que en España no hubo burlesque como tal, pero sí. O sea, no burlesque, pero tuvimos la psicalipsis y el cuplé. Ya hablamos la semana pasada de la psicalipsis. Mencionamos también este libro, porque hablamos del libro Psicalípticas de Gloria G. Durán. Gran libro de cabecera para cualquier española que haga burlesque, y la que no lo conozca es un pecado mortal, porque es una maravilla. Es verdad que yo estuve pensando en incluir Psicalípticas como parte del club de lectura, pero es verdad que también es un libro poco accesible, es un libro caro, que lo vale total porque tiene unas ilustraciones, una edición maravillosa, pero bueno, digamos que sin ser exactamente lo mismo, este libro es bastante más asequible y muy interesante. Cabaret Iberia, de Alfonso. Pues es un recorrido entre los años 20-30 en España y todo lo que supuso en el punto artístico en esa época en nuestro país, porque nosotros pensamos que estamos muy atrasados, pero es que antes de la guerra España era vanguardia, ¿vale? Es un periodo entre guerras, es un periodo que se inicia después de la Segunda Guerra Mundial, con mucha riqueza, porque España fue país neutral en la Primera Guerra Mundial, y eso supuso
que las capitales españolas en esa época se llenaran de espías y hubiera mucha pasturria y muchos cabarets. Habla mucho Alfonso de toda esa corriente de cabarets, cafés cantantes y todo esto, donde se desarrollaron pues muchas disciplinas diferentes. La danza, el cuplé, que ya hemos hablado de él también. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de la que él habla, que yo la conocía por algunas referencias de películas, que son los maratones de baile. Total. Que la gente se llevaba meses bailando en pareja, las distintas danzas de la época, el tango, la milonga, el foxtrot, un montón de cosas, sin parar. Eran maratones, tú imagínate esta gente, y eran parejas que se dedicaban a esto profesionalmente, iban de sitio en sitio, también se hacían en otros países europeos, iban bailando. Está muy curioso porque creo que hay algunas fotillos también por aquí. Sí, hay algunas fotillos. Mira, voy a poner algunas fotos, ¿no? Hay algunas fotillos de los cabarets de la época, de estas parejas. Que hay algunas fotos que me he acordado de la foto esta que aparece uno medio dormido ahí. Imagínate bailar sin parar de bailar. No sé, hacían como mini descansos para que sí. Y bueno, para mí fue un descubrimiento. Yo lo leí, pues creo que fue el verano pasado. Mira, aquí está. Ay, me acaba de aparecer, no sé si se va a ver, pero mira, aquí aparece. Sí. Ya la compartiremos en redes también, no sé si se podrá con el copyright, pero es súper gracioso. Mira, Blanca Negri, bueno, artistas, mujeres artistas españolas de la época como nuestra gran Tórtola Valencia, de la que tendremos que hacer un programa especial la temporada que viene, porque esto es, y aquí doy un saludo a mi querida Amparo, que ella y yo sabemos que adoramos a Tórtola Valencia, era esta mujer, bueno, un monumento de la época. Blanca Negri, que fue amante de Gardel, que fue amante de Durruti, o sea, estas mujeres de esta época es que eran tan espectaculares y desgraciadamente tan desconocidas. Totalmente. Sí. O sea, que nadie conozca todo lo que se fraguó en España en los años 20 y 30 y se perdió tanto en la guerra, como se suele decir. Bueno, yo creo que terminaremos nuestro club de lectura en septiembre leyendo Cabaret Iberia, o releyendo para algunas de nosotras, y sobre todo analizándolo y buscando cosas, porque el otro día estaba escuchando precisamente al autor en otro podcast, que hablaba que este libro tiene una lista de canciones, una lista de música, y tiene un proyecto de show, de espectáculo a través del libro. No sé en qué quedará, si será o no, y un proyecto de serie. Pues sería estupendo. O sea, sería brutal y tan necesario. Es que yo no sé cómo el cine español, ahora que estamos aquí con Virginia, no se han hecho cosas de estas, nada, ni películas, ni series, ni... Nada. Esto es como una época vetada, desconocida. Las cupletistas, las folclóricas, que la copla nace en estos años. Están como algo cañí y rancio, una cosa muy olvidada y denostada. Exacto. Es como subcultura, pero de la subcultura. De la mala. Y además de la mala, ¿no? Como diciendo, esto es como... Y cuando no, porque es verdad que el franquismo se apoderó de estas corrientes, como suelen hacer los movimientos dictatoriales, ¿no? Acogen lo bueno y se lo reinventan y se lo apropian para que tú no lo entiendas. Claro. Y claro, lo que nos ha llegado es que, bueno, el cuplé, esto, la de qué, ya hablamos de Sara Montiel en nuestro programa especial, que era una revolucionaria y una mujer súper avanzada, ¿no? Y sin embargo, la idea que nos llega es otra completa, ¿no? Pues ahí tenemos estos 3 libros, Niñas Sabias, Vulva y Cabaret Iberia, para nuestro club de lectura de verano. Como siempre, la información la tenéis en la página web, burlesquesevilla.com. Si no, me preguntáis por privado. Digo porque yo soy la que contesta siempre todo. Pero de verdad que va a ser una experiencia muy, muy, muy interesante, que se puede llevar desde cualquier parte, que vas a estar en la playa leyéndote el librito y después vas a ir comentando, porque a mí no hay cosa que más me guste
que leer algo con alguien y poder comentarlo después, ¿no? Que tú dices, ostras, oye, habéis llegado a este capítulo ya, habéis enterado de esto, qué maravilla, ¿no? Os habéis enterado de quién es el asesino. Exacto. Habéis llegado al capítulo no sé qué. No, tía, no. No hagas spoiler, no hagas spoiler. Es una forma además de, a mí me gusta mucho reivindicar nuestro grupo de Telegram porque aparte del club de lectura tenemos muchas cosas. Desde el verano pasado que lo creamos, hay material para 3 años ya, más el que vamos a ir subiendo este verano. Pero también es una forma de, sobre todo para estas mujeres que nos escuchan y no han venido nunca a clase o no están aquí en Sevilla, no nos conocen, no saben de qué vamos, de qué va esto. Creo que muestra muy bien el ambientillo nuestro, ¿no? Porque claro, hay muchísimas mujeres en el grupo de Telegram que comentan de todo. Hay unos debates del año pasado, que yo me acuerdo del verano pasado. Sí. Lo digo porque aquí todas las que estábamos uno súper interesante, que yo recuerdo que estaba en la playa intentando desconectar un poquito y era como, ostras, que 800 mensajes, ostras, que me pierdo un montón de cosas, ¿no? Entonces, de verdad que os lo recomiendo. Tenemos una oferta especial en nuestro grupo de Telegram que la vamos a lanzar hoy, que por 15 euros los 3 meses tienes el acceso durante todo el verano, 15 euritos, 5 euros al mes. Esto es más barato que Netflix ya, querida. Pero bastante más. Más enriquecedor. Y lo tienes en la web. Si te inscribes en el grupo de Telegram La Sociedad Secreta del Burlesque, que se llama así, 15 eurillos paga y te olvidas hasta octubre. Y por supuesto, a partir de octubre, nuestras alumnas de clases semanales tienen acceso gratuito durante todo el tiempo en que están en la escuela. Y poco más, porque bueno, a mí me gustaría cerrar diciendo que al final escribir puede ser una forma de bailar con las palabras, ¿no? Pues bonito. Como decía Sabina, ¿no? Bailar es soñar con los pies. Y escribir es una forma de bailar con las palabras, de creatividad. Ya hablamos, yo estoy un poco de resumen este año, ¿no? Hablamos precisamente en diciembre por ahí con Patri Davis de creatividad este año y bueno, todo lo que el burlesque desarrolla y crea en el escenario también se vive en los libros, en los debates, en los recuerdos, en las historias que decidimos contar, que al final el burlesque es contar historias con nuestros cuerpos y porque hay veces que lo que no escribimos se olvida. Entonces a mí me gusta mucho que haya salido a la luz este libro. Yo doy las gracias a todas las que formáis parte del libro, las que habéis dicho que sí, con los ojos cerrados, porque creo que es algo que vamos a guardar con mucho cariño todas en nuestra casa, nuestros libros y por supuesto en la escuela y en la historia de burlesque que estamos creando nosotras también, porque el burlesque no es algo cerrado. Así que nada más, ya nos queda segunditos. Nos vemos la semana que viene en el último programa de la temporada. Sí. Nos despedimos y bueno, y seguimos en contacto en redes sociales y en todo lo demás. Así que muchas gracias, semana. Chicas. Buena semana. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1.
Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando. ¿Necesitas llevar tu negocio al mundo digital? SEPnotes te ofrece soluciones completas de hosting web rápido y seguro, registro de dominios, páginas web profesionales y servicio técnico 24 horas, con todo tipo de planes, desde básicos hasta avanzados, infraestructura fiable y soporte cercano. Visita sepnotes.es o llama al 955 28 74 93. SEPnotes, tu socio digital para crecer en Internet.